Mi hermano me robó el pasaporte días antes de mi entrevista para una beca internacional. Mis padres lo defendieron. Algunas oportunidades no son para todos. Esa noche no dije nada. Entonces me vieron en la televisión. Sus rostros se pusieron pálidos. Soy Sofía Rojas. Tengo 19 años. Y 2 días antes de mi vuelo a Londres para la entrevista final de la oportunidad de beca más grande de mi vida, abrí el cajón de mi escritorio y me di cuenta de que mi pasaporte había desaparecido. No extraviado. Desaparecido. Había revisado esa carpeta la noche anterior 3 veces, como haces cuando un solo papel define la forma de todo tu futuro. Cuando volví a revisar mi habitación, mis manos temblaban tanto que apenas podía abrir mi mochila. Entonces levanté la vista y vi a mi hermano Mateo apoyado en el marco de mi puerta con esa pequeña media sonrisa perezosa que siempre aparecía cuando algo estaba a punto de salir mal para mí. Le pregunté a mi madre si había visto mi pasaporte, y ella respondió desde la planta baja con la misma voz suave que usaba siempre que quería hacerme sonar irracional. Dijo que probablemente estaba abrumada, probablemente cansada, probablemente olvidando cosas de nuevo. 1 minuto después, mi padre me llamó a la sala de estar como si fuera una discusión formal en lugar de un desastre. Se recostó en su sillón reclinable. Mi madre sostenía su café. Mi hermano Mateo estaba allí con una expresión casi divertida. Y de alguna manera, antes de que pudiera terminar de pedir ayuda, era a mí a quien me hablaban como si hubiera hecho algo vergonzoso. Me dijeron que quizás este viaje era demasiado. Quizás no todas las oportunidades estaban destinadas a funcionar. Quizás debería quedarme en casa y pensar en lo que realmente importa. Luego vino la parte que cambió algo en mí para siempre. A mi hermano Mateo lo elogiaron por ser práctico. A mí me dijeron que fuera realista. A él lo protegieron. A mí me despidieron. Y en ese momento, mientras todos me miraban como si mi futuro fuera negociable, dejé de discutir. Simplemente asentí, me di la vuelta y volví arriba. Ellos pensaron que ese silencio significaba que me había rendido. No tenían idea de que era el primer momento en que realmente dejé de jugar según su versión de la historia. En el segundo en que cerré la puerta de mi habitación, dejé mi rostro completamente en blanco. Abajo, probablemente ya se estaban felicitando, pensando que finalmente me habían vuelto a poner en línea. Ese siempre había sido el patrón en nuestra casa. Mi hermano Mateo hacía algo cruel, insignificante o calculado, y de alguna manera yo terminaba siendo reprendida por reaccionar a ello. Cuando éramos niños, él tiró mi proyecto de ciencias de la escuela secundaria la noche antes de la evaluación y les dijo a mis padres que fue un accidente. Le creyeron antes de que yo abriera la boca. Cuando tenía 17 años, el borrador final de un ensayo que necesitaba para un programa de liderazgo desapareció misteriosamente de mi laptop después de que él la había tomado prestada para imprimir algo para la escuela. Mi madre dijo que debería haber hecho copias de seguridad de mis archivos. Mi padre dijo que la vida estaba llena de contratiempos y que necesitaba ser más fuerte. La lección siempre era la misma. Si él me hacía daño, se esperaba que me recuperara en silencio para que la familia pudiera seguir cómoda. Por eso había dejado de confiar en la suerte meses atrás. El día que recibí el correo electrónico diciendo que había llegado a la ronda internacional final de la beca de liderazgo global. No celebré en la cocina ni lo publiqué en línea. Fui directamente a la oficina de pasaportes y solicité un reemplazo. No se lo dije a nadie. Ni a mis padres, ni a mis maestros, ni siquiera a Daniel. Al principio, solo admití la verdad después de que mi pasaporte original desapareció durante 3 horas una tarde y luego reapareció mágicamente en un cajón de la cocina donde nunca lo habría dejado. Supe entonces que si dejaba algo importante en esa casa, no estaba seguro. Así que, cuando llegó el reemplazo, lo puse en un sobresellado y le pedí a Daniel que lo guardara en una caja cerrada con llave en la cooperativa de crédito de su tío. Todos los documentos de la beca fueron escaneados de 3 formas diferentes. La confirmación de mi vuelo fue enviada por correo electrónico a una dirección privada que mi familia no sabía que existía. Había estado construyendo una ruta de escape mientras fingía que todavía creía en las segundas oportunidades. Me senté en el borde de mi cama y le envié un mensaje de texto a Daniel: ocurre esta noche. Unos segundos después, mi teléfono se iluminó.
Entonces, seguimos con el plan. ¿Estás segura? Miré hacia la pared que separaba mi habitación de la de mi hermano y escuché el débil ritmo de su risa. Probablemente estaba enviando mensajes a sus amigos, quizás contándoles que había salvado a la familia de mi última obsesión dramática. Esa era la cuestión con las personas que pasan años saliéndose con la suya con el sabotaje. Dejan de tener cuidado. Empiezan a pensar que son intocables. Le respondí, nunca he estado más segura. Un suave golpe en mi puerta y mi madre entró con una taza de té de manzanilla, como si estuviera audicionando para el papel de madre preocupada. La puso en mi mesita de noche y me dijo que esto era probablemente una bendición disfrazada, que quizás Londres era demasiado lejos, demasiado caro, demasiado abrumador, que quizás lo que ahora se sentía como una decepción tendría sentido más tarde. Asentí y mantuve la vista baja para que ella confundiera mi silencio con derrota. La actuación tenía que ser creíble. Me tocó el hombro, me dijo que descansara y salió. En el segundo en que la puerta volvió a cerrarse, abrí mi laptop y revisé todo una última vez. Vuelo desde O'Hare a las 7:20 de la mañana, orientación para la entrevista en Londres al día siguiente. Confirmación del hotel. Contacto de emergencia cambiado de mis padres al coordinador del programa. Todo intacto. Debería haber estado aterrorizada. En cambio, sentí algo más frío y firme asentarse dentro de mí. No rabia, no pánico, resolución. Abajo, las personas que se suponía que querían lo mejor para mí habían elegido la comodidad sobre la verdad de nuevo. Bien. Que conservaran su versión de la historia una noche más. Por la mañana, me habría ido, y para cuando entendieran lo que había hecho, ya sería demasiado tarde para detenerme. No dormí. Me acosté sobre mi edredón, completamente vestida, viendo los números rojos de mi despertador arrastrarse por la oscuridad. A las 4:12, lo apagué antes de que pudiera sonar. La casa estaba en silencio de esa pesada forma suburbana que solo ocurre antes del amanecer, cuando hasta el zumbido del refrigerador suena demasiado fuerte. Tomé la bolsa de lona que había empacado días antes y abrí con cuidado la puerta de mi habitación. El pasillo estaba tenue, las fotos familiares en la pared captando pequeños destellos de luz de luna. En cada una, mi hermano Mateo estaba en el centro como la estrella de una película para la que el resto de nosotros habíamos sido contratados como apoyo. Salté el tablón suelto cerca de las escaleras, me moví por la cocina y desbloqueé la puerta trasera 1 centímetro a la vez. El aire frío golpeó mi rostro en el momento en que me deslicé afuera. Por medio segundo, pensé que lo había logrado limpiamente. Luego la luz de movimiento cerca del garaje se encendió. Me congelé. Escuché movimiento arriba. Luego una puerta abrirse. Luego la voz de mi hermano Mateo aguda con sospecha, Sofía. Mi corazón golpeó tan fuerte que dolió. No respondí. Simplemente corrí. Daniel me esperaba a 2 casas de distancia con las luces apagadas en la vieja camioneta de su padre, el motor ya encendido. Tiré mi bolso en el asiento trasero y salté adentro, y él se alejó justo cuando la puerta principal de mi casa se abría de golpe. Vi un último vistazo en el espejo lateral de mi padre saliendo al porche en pantalones de pijama y botas de trabajo. Parecía furioso y confundido mientras mi madre se envolvía el cardigan como si esto le hubiera pasado a ella de alguna manera. Mi teléfono comenzó a vibrar antes de que llegáramos a la carretera principal. Mamá llamando, papá llamando. Mamá de nuevo, luego mi hermano Mateo. Lo puse boca abajo en mi regazo. Daniel me miró y preguntó si quería que contestara alguna de las llamadas, pero negué con la cabeza. Nada bueno me esperaba al otro lado de esas llamadas. Condujimos en silencio durante 10 minutos, cruzando calles que había conocido toda mi vida. Pasamos la cafetería donde solía estudiar los fines de semana, pasamos el gimnasio de la escuela secundaria donde la foto de mi hermano Mateo todavía colgaba cerca de la entrada. Pasamos la gasolinera donde mi padre una vez me dijo que era demasiado intensa y que necesitaba aprender a ser más complaciente si alguna vez quería agradarle a la gente. Daniel tomó la interestatal hacia O'Hare, luego salió temprano y se detuvo en el estacionamiento de un supermercado justo cuando el amanecer empezaba a suavizar el cielo. Su hermana Laura ya estaba allí en un SUV gris con ventanas polarizadas, esperando exactamente donde habíamos planeado.
Cambiamos mi bolso y me subí a su asiento del pasajero mientras Daniel me apretó el hombro y me dijo que llamara en cuanto pasara la seguridad. Su hermana Laura no hizo preguntas. Simplemente me dio una barra de granola, me dijo que mi cabello estaba bien aunque no le había preguntado y me llevó al aeropuerto en tiempo récord. Dentro de la Terminal 5, las luces fluorescentes hacían que todo se sintiera surrealista. Las familias hacían fila con maletas sobrecargadas. Los viajeros de negocios se movían rápidamente con café y auriculares. Nadie me miró 2 veces. Eso fue lo extraño. Dentro de mi propia casa, cada sueño mío tenía que pasar por el debate, el juicio y el permiso. Aquí, yo era solo otra pasajera con un pase de abordar y un lugar a donde ir. Mi mano tembló un poco cuando llegué al agente de la TSA y le entregué mi pasaporte de reemplazo. Lo escaneó, miró la pantalla, me lo devolvió y dijo, que tenga un buen vuelo. Eso fue todo. Ni pausa dramática, ni alarma, ni nadie que viniera a arrastrarme a casa. Caminé por seguridad y hacia la terminal, sintiéndome más ligera con cada paso. Una vez que llegué a mi puerta, encendí mi teléfono por menos de 1 minuto. La pantalla explotó con mensajes. Mi madre exigía saber dónde estaba. Mi padre dijo que estaba cometiendo un gran error y avergonzando a la familia. Mi hermano Mateo escribió, ¿de verdad crees que esto terminará bien para ti? Miré esa frase por más tiempo, no porque me asustara, sino porque me decía algo importante. Todavía creía que tenía poder. Todavía creía que yo era la que se iba en pánico. Tomé una foto de mi pase de abordar, recorté los detalles y se la envié a Daniel con 3 palabras, lo logré. Luego apagué mi teléfono de nuevo. Cuando comenzó el embarque, me levanté, ajusté la correa de mi bolso y caminé hacia la puerta sin mirar atrás. El avión despegó sobre Chicago justo después del amanecer. La ciudad se convertía en una cuadrícula de plata y azul bajo el ala. Presioné ligeramente mi frente contra la ventana y vi el lugar que siempre me había parecido demasiado pequeño desaparecer bajo las nubes. Por primera vez en mi vida, irse no se sintió como una pérdida. Se sintió como el comienzo de algo que nunca podrían encoger. Para cuando aterricé en Londres, la adrenalina que me había sacado de Illinois se había asentado en un tipo de enfoque más tranquilo y agudo. Heathrow estaba abarrotado, ruidoso y eficiente de una manera que me hizo sentir instantáneamente anónima, lo cual resultó ser exactamente lo que necesitaba. Nadie allí me conocía como la hija difícil o la hermana demasiado ambiciosa o la chica que debería aprender a conformarse con menos. Yo era solo Sofía Rojas, finalista, candidata, viajera, una mujer con un cartel con mi nombre me saludó desde cerca de las llegadas. Se presentó como Sara Blanco, una de las mentoras del programa, y tomó mi bolso antes de que pudiera insistir en llevarlo yo misma. Tenía el tipo de confianza tranquila que me hacía sentarme más erguida sin querer. En el trayecto hacia la ciudad, me preguntó sobre mi vuelo, mis intereses de investigación y si alguna vez había estado en Londres. No preguntó si mi familia aprobaba, si estaba segura, si la oportunidad era demasiado para mí. Esa ausencia se sintió casi desorientadora. Los alojamientos de la beca estaban en una casa adosada georgiana renovada cerca de Bloomsbury, llena de madera pulida, escaleras estrechas y jóvenes de todo el mundo que parecían tener esa misma expresión alerta, ligeramente abrumada. Un estudiante de Boston discutía la política climática en el pasillo con alguien de Nairobi. Otros 2 comparaban notas sobre una iniciativa de vivienda juvenil en Berlín. Nadie pretendía ser menos de lo que era. Nadie se disculpaba por preocuparse profundamente por algo. La orientación comenzó menos de 3 horas después de mi llegada, y apenas tuve tiempo de cambiarme antes de ser acompañada a una sala de conferencias con ventanas altas y una larga mesa ovalada. El director del programa nos dio la bienvenida, describió el horario, luego sorprendió a todos al anunciar que varios finalistas serían invitados a dar breves declaraciones de apertura sobre temas que configuran la próxima generación de liderazgo cívico. Se me apretó el estómago cuando leyó mi nombre. Me había preparado para entrevistas, preguntas, debates sobre políticas, pero no para esto. Sara se inclinó hacia mí y me dijo en voz baja, ¿estás lista? No sé por qué esas 3 palabras me golpearon tan fuerte. Quizás porque había pasado años escuchando lo contrario en 100 formas más suaves. Me levanté, caminé al frente de la sala y miré a un panel de educadores,
líderes de organizaciones sin fines de lucro y asesores de políticas que realmente esperaban escuchar lo que pensaba. Así que les conté. Hablé sobre cómo las redes sociales habían cambiado no solo la velocidad de la comunicación, sino la arquitectura emocional de la participación cívica para los jóvenes americanos. Hablé sobre la forma en que la frustración local se convierte en impulso nacional cuando los jóvenes se dan cuenta de que no están aislados en lo que están viendo o sobreviviendo. Hablé sobre la confianza, la fatiga, la indignación y el peligro de confundir visibilidad con cambio real. A mitad de camino, los nervios desaparecieron. Ya no intentaba demostrar que pertenecía allí. Simplemente estaba haciendo el trabajo que había intentado hacer todo el tiempo. Cuando terminé, la primera pregunta vino de una mujer de la junta asesora que preguntó cómo la presión familiar y comunitaria moldea si los jóvenes se sienten incluso con derecho a tener voz pública. Hice una pausa de un segundo, luego respondí con más honestidad de la que había planeado. Dije, a veces, el primer sistema que te enseña a callar es el que dice amarte más. La sala quedó en silencio de esa manera atenta que te dice que la gente no solo está escuchando tus palabras, sino que las está reconociendo. Después de que terminó la sesión, 2 panelistas pidieron copias de mi propuesta escrita. El director me dijo que quería adelantar mi entrevista porque mi presentación había causado una impresión. Sara sonrió como si hubiera esperado exactamente eso. Más tarde esa noche, me encontró de pie en el patio con mi teléfono en la mano, debatiendo si encenderlo. Finalmente lo hice. En cuestión de segundos, llegó una nueva ola de mensajes. Mi madre había pasado de la ira a la actuación, escribiendo que todos estaban profundamente preocupados y que las hijas decentes no desaparecían al otro lado de un océano para dejar claro un punto. Mi padre exigió que lo llamara inmediatamente antes de que dañara relaciones que no podían repararse. Mi hermano Mateo envió solo un mensaje: esto no ha terminado. Debería haberme sentido mal al leerlo. En cambio, me sentí extrañamente tranquila. Por primera vez, esas palabras sonaban pequeñas. Él ya no tenía el control. Estaba reaccionando. Y hay una energía muy diferente entre alguien que planea tu derrota y alguien que se agita porque el plan falló. Bloqueé mi teléfono, lo deslicé en el bolsillo de mi abrigo y miré el cielo de Londres que se oscurecía sobre los edificios. Ese día me había dado algo que mi familia nunca tuvo. No elogios, no lástima, prueba. Prueba de que cuando se me permitió estar en una habitación sin ser socavada, no solo sobreviví. Destaqué. A la mañana siguiente, entré a mi entrevista oficial con los hombros hacia atrás, mis notas organizadas y mi voz firme. Al final, supe que algo fundamental había cambiado. Incluso si nunca volvía a esa casa, nunca más confundiría ser subestimada con ser indigna. La primera señal de que la historia había escapado de la gravedad privada de mi familia fue un correo electrónico del coordinador de medios de la beca preguntando si me sentiría cómoda participando en un breve reportaje para sus socios regionales en EU. Al principio, pensé que sería un perfil rutinario sobre finalistas de diferentes orígenes, pero luego Sara me sentó y me explicó que una de las filiales de Chicago había tomado un ángulo local después de escuchar, a través de un contacto escolar y una fuente comunitaria. Que casi me había perdido el programa debido a la interferencia en casa. La palabra de interferencia me hizo reír por lo bajo porque era muy educada en comparación con la realidad. Aún así, educado era útil. Educado sonaba creíble. Educado sonaba a algo que los adultos con chaquetas repetirían en el aire. Acepté la entrevista con una condición. Solo hablaría de mi propia experiencia, sin gritos, sin teatralidad, sin lucha pública en el barro. Si la verdad iba a calar, necesitaba calar limpia. El segmento se emitió 2 noches después en Chicago en una emisión vespertina local. No lo vi en vivo, pero Daniel sí. Y a los 30 segundos de que el presentador me presentara como una estudiante suburbana de Illinois que había llegado a la final de una beca internacional tras superar la obstrucción familiar, mi teléfono se iluminó tan fuerte que parecía que iba a romperse. Daniel llamó primero y se rió en cuanto contesté. Están perdiendo la cabeza, dijo. Tu padre intentó cambiar de canal y tu madre le hizo volver a ponerlo porque los vecinos ya le estaban enviando mensajes. Me apoyé en el mostrador de la cocina de la casa de la beca y cerré los ojos por un momento. Pude imaginar perfectamente mi sala de estar, mi padre en su sillón reclinable, con la mandíbula apretada.
Mi madre sentada inclinada hacia adelante tratando de decidir si estaba más ofendida o más asustada. Mi hermano Mateo de pie con esa expresión atónita que la gente tiene cuando finalmente llegan las consecuencias, con una cara que reconocen. El segmento en sí fue más nítido de lo que había esperado. El reportero mencionó que fuentes cercanas a la familia habían descrito un patrón de comportamiento socavador por parte de un hermano mayor y una respuesta despectiva de los padres. No nombraron a mi hermano Mateo directamente en la narración, pero luego cortaron a una captura de pantalla de un hilo de mensajes de texto que había sido proporcionado por alguien de mi escuela, uno donde él le escribió a un amigo: verás cómo se pierde eso de Londres ahora. Resulta que la gente descuidada es mala conspiradora. Luego reprodujeron un breve clip de mi entrevista. Llevaba una chaqueta azul marino y hablé con más calma de la que sentía. Dije: a veces, la parte más difícil de perseguir algo significativo es darse cuenta de que la resistencia viene de tu propia casa. No me interesaba la venganza. Me interesaba negarme a desaparecer. Esa última frase se extendió más rápido que el resto de la pieza. A la mañana siguiente, grupos de Facebook del barrio discutían al respecto. Padres de mi escuela secundaria compartían el clip. Personas que me habían ignorado durante años de repente recordaban con qué frecuencia me quedaba hasta tarde después de las prácticas de debate o cuántas veces mi hermano Mateo se había burlado de las competiciones académicas como logros falsos. Una ex consejera escolar envió un correo electrónico diciendo que estaba orgullosa de mí y para nada sorprendida. Una mujer de nuestra cuadra escribió en línea que siempre le pareció extraño cómo solo un hijo en nuestra familia era celebrado públicamente. Los comentarios se volvieron más desagradables a medida que se multiplicaban, pero no hacia mí, sino hacia ellos, especialmente hacia mi hermano Mateo. Esa tarde, mi madre finalmente me dejó un mensaje de voz, y en él, pude escuchar el momento exacto en que el orgullo dio paso al miedo. No preguntó si estaba a salvo. No se disculpó. Dijo: la gente estaba diciendo cosas horribles sobre la familia, y necesitaba aclarar esto antes de que arruinara el futuro de tu hermano. Ahí estaba. Incluso al otro lado de un océano, incluso después de todo, el centro de gravedad no había cambiado. Protegerlo. Contenerme. Preservar la historia que lo mantenía dorado y a mí prescindible. Mi padre siguió con un mensaje más corto: llama a casa. Ahora. Esa orden pudo haber funcionado una vez. Ya ni siquiera me hacía inmutar. Mientras tanto, Daniel seguía enviando actualizaciones desde Chicago como un comentarista deportivo narrando un colapso. Mateo faltó a la escuela la mañana después de la emisión. 2 chicos del equipo de baloncesto bromearon sobre cajones cerrados con llave y pasaportes ocultos lo suficientemente alto como para que la mitad del pasillo los escuchara. Alguien republicó un viejo clip de él despotricando después de una derrota. Y de repente, la gente estaba reexaminando años de comportamiento que habían descartado como confianza o impulso competitivo. El intento de control de daños de mi madre también resultó contraproducente. Publicó un párrafo pulido sobre lo orgullosa que estaba del éxito global de su hija y cómo las familias a veces enfrentan malentendidos durante temporadas estresantes. En cuestión de minutos, mujeres del distrito escolar y del barrio respondieron con variaciones de la misma pregunta: si estabas tan orgullosa, ¿por qué ninguno de nosotros sabía nada de esto hasta que ella apareció en televisión en el extranjero? Eliminó la publicación. Alguien ya le había hecho una captura de pantalla. Esa noche, mientras el tráfico de Londres se movía bajo las ventanas de la casa adosada y otros finalistas celebraban en el comedor, me quedé sola unos minutos y dejé que la extraña quietud del momento se asentara sobre mí. Había imaginado la recompensa tantas veces en términos abstractos. Ellos sabrían. Se arrepentirían. Finalmente tendrían que verme con claridad. Pero la realidad era menos dramática y más satisfactoria. No los estaba viendo romperse. Los estaba viendo perder el control de la narrativa. Y para personas como mis padres, eso era casi lo mismo. 3 días después de la emisión, recibí el correo electrónico que lo cambió todo, de vindicación personal a consecuencia pública. Había sido seleccionada no solo como receptora de la beca, sino como la oradora juvenil destacada para el evento de clausura en Londres, una ceremonia que sería transmitida en vivo a instituciones asociadas en los Estados Unidos y compartida a través de varias redes educativas.
Sara leyó el mensaje por encima de mi hombro, sonrió y me dijo que empezara a pensar cuidadosamente en lo que quería decir porque una vez que la gente decide que representas algo más grande que tú misma, cada frase empieza a importar. Pensé en eso durante mucho tiempo. No quería sonar amargada. No quería sonar como una víctima pulida hasta convertirse en una cita inspiradora. Quería que la verdad se sintiera lo suficientemente sólida como para que nadie pudiera descartarla como emoción. De vuelta en Chicago, las consecuencias se aceleraban a su propio ritmo feo. Daniel me dijo que mi hermano Mateo había pasado de furioso a aterrorizado después de que uno de los entrenadores asistentes de una universidad estatal le preguntara al director atlético de nuestra escuela secundaria si los rumores eran ciertos. Al principio, la escuela intentó mantener su distancia, pero luego surgieron más mensajes. Uno era de mi hermano Mateo bromeando con un compañero de equipo que yo era demasiado presumida y necesitaba ser humillada antes de avergonzar a la familia. Otro provenía de un chat grupal donde se jactaba de que yo no iría a ninguna parte. Nada de eso era criminal. Nada de eso era dramático como un villano de película. Eso era lo que lo hacía peor. Era reconocible, mezquino, insignificante, repetido. El tipo de patrón que las instituciones entienden porque dice algo sobre el carácter, el juicio y el riesgo. Al final de esa semana, su conversación de reclutamiento más prometedora había sido suspendida, pendiente de lo que un entrenador llamó una mejor comprensión de las preocupaciones recientes. Mi hermano Mateo, que había pasado años actuando como si mis ambiciones fueran pequeños hobbies bonitos en comparación con su futuro real, de repente tenía adultos usando la palabra preocupaciones sobre él. Desearía poder decir que me sentí noble al respecto. No lo hice. Me sentí satisfecha de esa manera tranquila, casi culpable, que sientes cuando la realidad finalmente alcanza a alguien que ha sido protegido durante demasiado tiempo. La noche del evento de clausura, la sala estaba llena de donantes, educadores e invitados internacionales con cámaras en la parte trasera y luces suaves apuntando al escenario. Llevaba un sencillo vestido oscuro, me recogí el pelo y esperé entre bastidores con mi discurso impreso doblado en mis manos. Sara estaba a mi lado y dijo, hagas lo que hagas, no te encoges. En el párrafo final, ese consejo se quedó conmigo cuando caminé hacia el podio. El aplauso fue cálido, pero lo que más me asentó fue la fila de estudiantes que había conocido esa semana, sentados cerca del frente, mirando, no como una audiencia esperando ser impresionada, sino como compañeros esperando que dijera lo que ellos mismos necesitaban escuchar. Así que lo hice. Hablé sobre el talento y el miedo y la extraña crueldad de que te digan que te hagas pequeña para que otras personas puedan permanecer cómodas. Dije que a veces la resistencia familiar usa el lenguaje de la preocupación, la practicidad y la protección. Pero lo que realmente protege es un sistema donde el crecimiento de una persona se siente amenazante para todos los que están interesados en mantenerla pequeña. No dije el nombre de mi hermano. No lo necesitaba. Dije que hay personas que lo llamarán amor cuando te retrasen, te ignoren o decidan que tu futuro debe ser más pequeño que su miedo. No es desleal superar esos límites. No es egoísta proteger tu propio potencial. La sala permaneció en silencio por un instante después de eso. Luego, los aplausos se elevaron lenta y simultáneamente. Más tarde, Daniel me envió un clip de la sala de estar de alguien en Illinois, donde el discurso se había estado reproduciendo en la televisión. Mi madre se levantó a la mitad y salió. Mi padre se quedó sentado, pero parecía que alguien le había quitado todo el color. Mi hermano Mateo aguantó hasta la frase sobre proteger tu propio potencial, luego murmuró algo y salió de la habitación. A la mañana siguiente, el grupo de padres del distrito escolar había eliminado a mi madre de un comité de liderazgo voluntario que ella había pasado años tratando como una corona. Una recaudación de fondos deportivos local reemplazó silenciosamente a mi padre en su lista de planificación. Una de las mujeres que solía publicar sobre nuestra familia como si fuéramos una historia de éxito suburbana escribió un largo comentario en línea sobre lo fácil que es confundir la imagen con la integridad. Aún mejor, el entrenador de baloncesto de mi hermano Mateo emitió una declaración vaga pero devastadora sobre la importancia de la rendición de cuentas, la deportividad y la conducta personal fuera de la cancha. 2 días después, la conversación de reclutamiento que una vez había hecho que mi hermano Mateo se pavoneara por la casa como si fuera dueño del futuro, había terminado oficialmente. La oferta había desaparecido. No porque hice un discurso.
No porque un segmento de noticias lo arruinara, sino porque una vez que la gente empezó a buscar, vieron lo que siempre había estado allí. Había dependido toda su vida de una audiencia privada. En el momento en que extraños comenzaron a juzgarlo con el mismo estándar con el que yo había sido juzgada durante años, se derrumbó. Lo que más me llamó la atención fue que mis padres todavía no pudieron decirlo en voz alta por completo. Enviaron mensajes de texto, llamaron, escribieron cosas como, todos cometimos errores y la familia está sufriendo y has dejado claro tu punto. Pero nadie dijo nunca, nos equivocamos. Nadie dijo nunca, él te hizo esto y nosotros lo ayudamos a hacerlo. Fue entonces cuando entendí la forma completa del final. La humillación pública fue parte de ello. Sí. El camino de la beca perdido, la reputación dañada, los susurros de la comunidad, todo eso importaba. Pero el castigo más profundo fue este. Habían pasado años tratando mi futuro como algo negociable, algo que podían vetar, retrasar o tomar a la ligera. Ahora tenían que sentarse entre las ruinas de su propia certeza y ver cómo la vida que intentaron bloquear seguía expandiéndose sin ellos. 6 meses después, estaba de pie en un aeropuerto de nuevo, pero esta vez no había pánico en mi pecho, y nadie en mi familia tenía el poder de convertir mi futuro en una situación de rehenes. Había aceptado un rol formal como embajadora juvenil para la red de la beca, lo que significaba viajes, compromisos para hablar. Mesas redondas sobre políticas y una bandeja de entrada llena de invitaciones que todavía se sentían ligeramente irreales cada vez que me detenía lo suficiente para pensar en ellas. Londres llevó a Ginebra. Ginebra llevó a Boston. Boston llevó a una cumbre en Toronto. Mi vida ahora se construía alrededor de salas donde se esperaba que contribuyera, no que me disculpara. Bloqueé los números de mis padres la semana después de mi discurso. Luego bloqueé los de mi hermano Mateo cuando creó una nueva cuenta para enviarme un párrafo sobre cómo yo había arruinado todo por un malentendido. Él todavía necesitaba que la historia fuera pequeña porque si la historia permanecía pequeña, entonces quizás lo que hizo también permanecía pequeño. Ya no quería participar en eso. Lo que me sorprendió no fue lo rápido que el silencio se volvió pacífico. Fue cuánto espacio se abrió una vez que dejé de esperar una disculpa que nunca llegaría en una forma lo suficientemente honesta como para importar. En ese espacio, otras cosas comenzaron a llegar. Correos electrónicos de estudiantes en Michigan, Arizona, Georgia y California diciéndome que habían escondido cartas de aceptación universitaria porque tenían miedo de cómo reaccionarían los miembros de su familia. Mensajes de chicas cuyos hermanos eran tratados como inversiones mientras ellas eran tratadas como personal de apoyo emocional. Notas de jóvenes también, diciendo que habían visto a hermanas o primas ser minimizadas de la misma manera y nunca habían sabido cómo nombrarlo hasta que me escucharon hablar. Comencé a responder tantos como pude, no con inspiración vacía, sino con consejos prácticos: escanea tus documentos. Haz copias de seguridad. Dile la verdad a un adulto de confianza. Construye un sistema de apoyo antes de necesitar una ruta de escape. Presta atención cuando la gente llama egoísta a tu ambición. Porque a veces esa palabra solo significa que tu crecimiento ya no sirve a su comodidad. Esa se convirtió en la parte de la historia que más me importaba. No que mi hermano perdiera un camino de beca. No que mis padres perdieran prestigio en la comunidad. Esas cosas eran consecuencias. Y no fingiré que no sentí una aguda satisfacción privada en ellas. Pero no eran el verdadero final. El verdadero final fue que aprendí algo que desearía que alguien me hubiera enseñado años antes. La familia puede moldearte, pero no tiene el voto final sobre quién puedes llegar a ser. El amor que te exige encogerte no es guía. Es control disfrazado de ropa más suave. Y si pasas suficiente tiempo en ese tipo de ambiente, empiezas a creer que la autotraición es madurez. No lo es. Es solo práctica para una vida de desaparición. Me negué a esa vida. Esa es la lección que llevo ahora cuando hablo con estudiantes, cuando participo en paneles, cuando leo mensajes de personas que todavía viven en casas donde cada sueño tiene que sobrevivir primero al resentimiento de otra persona. Proteger tu futuro no es cruel. Establecer límites no es arrogancia. Dejar un lugar que sigue demostrando que es inseguro para tu crecimiento no es un fracaso. A veces, lo más saludable y responsable que puedes hacer es alejarte antes de que su miedo se convierta en tu techo.
Una reportera me preguntó una vez si el éxito era la mejor venganza. Le dije que venganza era una palabra demasiado pequeña para lo que sucedió. Venganza sugiere que construí mi vida en torno a hacerles daño. No lo hice. Construí mi vida en torno a finalmente volverme imposible de contener. Su humillación provino de tener que ver la verdad desarrollarse en público. Mi paz provino de darme cuenta de que ya no necesitaba que lo entendieran. La semana pasada, mientras esperaba para salir al escenario en un evento de liderazgo juvenil en Washington, recibí un último correo electrónico de mi madre. Sin asunto, solo unas pocas frases cortas diciendo que la familia me extrañaba. El pasado había sido difícil para todos, y esperaba que algún día recordara que ellos solo habían querido lo que pensaban que era lo mejor. Lo leí una vez, lo cerré y lo eliminé. No porque estuviera enojada, sino porque era libre. La libertad es así de silenciosa a veces. No siempre es un portazo dramático o un discurso o un foco. A veces es simplemente el momento en que te das cuenta de que su versión de ti ya no tiene ninguna autoridad sobre tu vida. Si hay algún valor en lo que me sucedió, espero que sea este. Espero que la persona que escuche mi historia y sienta esa punzada de reconocimiento entienda que no son débiles por ser heridos por la traición que viene de casa. Pero también espero que entiendan que el dolor no tiene que convertirse en destino. Puedes lamentar lo que tu familia no pudo ser y aún así elegir un futuro mejor para ti. Puedes alejarte del papel que te asignaron y construir una vida arraigada en la verdad, la competencia y personas que no se sienten amenazadas por tu luz. Al final, mi hermano Mateo no destruyó mi futuro cuando robó mi pasaporte. Él reveló exactamente por qué necesitaba un futuro que ya no dependiera de ninguno de ellos. Y esa es la lección que seguiré llevando a cada habitación en la que entre. Tu vida no puede seguir siendo pequeña solo para hacer que otras personas se sientan grandes. A veces, lo más significativo que puedes hacer por ti misma, y quizás por todos los que te observan y ven su propio dolor en el tuyo, es seguir adelante hasta que tu éxito sea la prueba de que sus límites nunca fueron tuyos.